En la reunión familiar, todos recibieron regalos, menos yo. Me dieron una carta que decía, hubiera sido mejor que no nacieras. Yo solo sonreí y rompí los documentos que todos habían esperado por años. El silencio fue instantáneo. El sonido de los papeles rasgándose pareció amplificarse en el silencio sepulcral que invadió el salón. Los trozos cayeron como copos de nieve sobre la alfombra persa que mi abuelo tanto valoraba. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Las miradas de horror de mis tíos, primos, y especialmente de mi tío Roberto, el hijo predilecto de mi abuelo, me confirmaron que había hecho exactamente lo que temían. 10 años. 10 años había estado fuera de esta casa, de esta familia que nunca me consideró parte de ella. Y ahora, en la celebración del 70 cumpleaños del patriarca de la familia Valverde, había destruido su preciado testamento, frente a todos. ¿Qué has hecho, Elena? La voz de mi tío Roberto tembló entre rabia y pánico mientras se levantaba de su asiento con el rostro enrojecido. Esos documentos eran irreemplazables. Su esposa, Irene, me miraba con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. A su lado, sus hijos gemelos, mis primos Alejandro y Daniela, parecían estar conteniendo la respiración. ¿Irreemplazables? Respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Qué interesante que te preocupen tanto unos papeles, y no el hecho de que acaban de entregarme esto. Levanté la carta entre mis dedos. Aquel papel fino con letra elegante que me decía que mi existencia era un error. Nadie se atrevió a mirarme. Directamente, excepto mi primo Martín, el hijo menor de Roberto, quien siempre había sido el único en tratarme con algo parecido al afecto. Elena, yo no sabía nada de esa carta, murmuró Martín desde el otro lado de la mesa. Por supuesto que no, le dije con una sonrisa genuina. Tú no eres como ellos. Mi abuelo, don Federico Valverde, permanecía sentado en su sillón de cuero, observando la escena con una expresión indescifrable. A sus 70 años, seguía siendo una figura imponente, aunque la enfermedad que lo consumía desde hacía meses había dejado su huella en su rostro demacrado. Todos los años es lo mismo, continué mirando a cada miembro de la familia. Todos reciben joyas, relojes, perfumes, regalos que demuestran cuánto los valora mi abuelo. Y yo, sacudí la carta. Recibo un recordatorio de que mi presencia es indeseada. El lujoso salón, decorado para la ocasión con arreglos florales, carísimos y cristalería que brillaba bajo la luz de la araña de cristal, se sentía sofocante. Los retratos familiares que adornaban las paredes parecían observarme con la misma frialdad que las personas de carne y hueso. Roberto dio un paso hacia mí, pero mi abuelo levantó una mano temblorosa, deteniéndolo. «Déjala hablar», ordenó, con voz débil pero autoritaria. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». Sentí que algo se rompía dentro de mí. 10 años esperando que mi abuelo me defendiera, que reconociera el trato injusto que recibía, y ahora, cuando ya no me importaba, decidí a escucharme. «No tengo nada que decir», respondí, sintiendo cómo el nudo en mi garganta se apretaba. Los papeles que acabo de romper hablan por sí solos. ¿Creían que no sabía que ese testamento me dejaba fuera de todo? ¿Que me negaba hasta el último centavo de lo que legítimamente me corresponde como nieta? La tensión en el aire podía cortarse con un cuchillo. Mi tía Victoria, hermana de Roberto, quien había permanecido inusualmente callada, se acercó a mi abuelo y le susurró algo al oído. «Elena, no sabes lo que has hecho», intervino Irene, intentando mantener la compostura. «Ese testamento era importante para todos». «¿Para todos o para ustedes?», repliqué. Porque hasta donde yo sé, ese documento garantizaba que todo quedaría en manos de Roberto y sus hijos. Como siempre ha sido. Los recuerdos de mi infancia en esta casa me golpearon con fuerza. Después de la muerte de mis padres en aquel accidente, fui traída aquí para vivir bajo el techo de mi abuelo. Pero nunca fui tratada como parte de la familia. Siempre fui la huérfana, la carga, la nieta problemática. Mientras Alejandro y Daniela recibían la mejor educación y todos los lujos, yo tenía que conformarme con las sobras de su afecto y recursos. «Eres igual de impulsiva que tu madre», escupió Roberto, perdiendo finalmente la compostura. Ella también creía que podía desafiar las reglas de esta familia. La mención de mi madre encendió algo dentro de mí. Acaba de fallecer. La confusión y el pánico cruzaron el rostro de Roberto. «¿Qué? No, eso es imposible. Necesito verlo. El médico está certificando la muerte». Intervine bloqueando la puerta.
Dijo que no debemos entrar hasta que termine. Antonio Monteverde me estudió con ojos calculadores. ¿Qué estás tramando, niña?, preguntó, su voz apenas un susurro amenazante. Nada, respondí, sosteniendo su mirada. Mi abuelo ha muerto. Supongo que ahora podrán proceder con su fusión sin obstáculos. Roberto pareció momentáneamente aliviado, pero Antonio seguía sospechando. Queremos ver el cuerpo, insistió. En ese momento, la puerta del ascensor se abrió y varias personas salieron. El fiscal anticorrupción Ignacio Soto, acompañado por policías de la Unidad de Delitos Económicos, Roberto Valverde, Antonio Monteverde, anunció el fiscal. Quedan detenidos por los delitos de conspiración, fraude, falsificación de documentos y complicidad en homicidio. Todo sucedió muy rápido. Los guardaespaldas intentaron intervenir, pero fueron reducidos por los policías. Roberto parecía completamente perdido, pero Antonio mantuvo su compostura. ¿En base a qué pruebas?, preguntó con frialdad. A la confesión completa que acaba de hacer don Federico Valverde, respondió el fiscal con una sonrisa triunfal. Grabada y firmada ante notario hace 30 minutos. La puerta de la habitación se abrió completamente, revelando a mi abuelo, muy vivo, sentado en la cama junto a un notario que había estado tomando su declaración. Javier y Martín estaban a su lado, junto con un técnico que había grabado toda la sesión. El rostro de Antonio Monteverde se transformó con una furia animal. «Esto es una trampa», rugió. «No, Antonio», respondió mi abuelo con calma. «Es justicia. Justicia para mi hijo Carlos y su esposa. Justicia para el padre de Javier. Justicia para todos los que has destruido en tu camino». Mientras los policías se llevaban a Roberto y Antonio, este último me miró con un odio visceral. «Esto no termina aquí», amenazó. «Nadie se enfrenta a los Monteverde y vive para contarlo». «Ya lo veremos», respondí, sintiendo una extraña calma. A diferencia de mis padres, yo estaba preparada para ti. En las semanas que siguieron, el caso contra los Monteverde se construyó sólidamente. Con la confesión de mi abuelo, los documentos que habíamos reunido y la colaboración de varios testigos que finalmente se atrevieron a hablar, incluyendo a Mercedes, no había escapatoria para ellos. Irene intentó distanciarse de todo, pero las pruebas de su participación eran demasiado contundentes. Fue ella quien había sugerido el accidente para mis padres, según la declaración del sicario que finalmente confesó. Un mes después, en el despacho principal de la mansión Valverde, mi abuelo, ya recuperado, firmó los documentos que deshacían formalmente cualquier vínculo entre nuestra empresa y los Monteverde. «Es tuyo ahora, Elena», dijo pasándome la pluma. «El legado que siempre debió ser tuyo». «Nuestro», corregí, mirando a Martín, que se había convertido en mi apoyo más firme. «Lo construiremos juntos, como familia». Javier, que estaba revisando los signos vitales de mi abuelo, me sonrió desde el otro lado de la habitación. Nuestro reencuentro después de 10 años había sido complicado, pero ahora teníamos tiempo. Tiempo para redescubrirnos, para sanar viejas heridas, para construir algo nuevo si así lo decidíamos. Esa noche, mientras contemplaba el retrato de mis padres en el salón principal, sentí una paz que no había experimentado en años. No había sido fácil, y el camino hacia la verdad había estado lleno de peligros, pero finalmente se había hecho justicia. La carta cruel que había recibido aquel primer día, la que decía, «Hubiera sido mejor que no nacieras», descansaba ahora en mi escritorio como un recordatorio de que el odio y la ambición pueden destruir familias, pero también de que la verdad, aunque tarde en revelarse, siempre encuentra su camino. Mi abuelo tenía razón. Mi regreso a España no había sido solo por venganza, sino por justicia. Y la justicia, a veces, requiere paciencia, estrategia y el valor de enfrentarse a los propios miedos. Al final, la familia Valverde había sobrevivido. No intacta, no sin cicatrices, pero con la dignidad recuperada y un futuro por construir. Un futuro en el que, por primera vez en mucho tiempo, podía imaginarme formando parte. El corazón me latía con fuerza mientras seguíamos al guardia hasta el 3er piso. Después de todo lo ocurrido, finalmente vería a mi abuelo, consciente y lúcido, por primera vez desde mi regreso. La habitación 317 tenía un policía de paisano vigilando la puerta. Nos dejó pasar tras reconocer a Javier. Mi abuelo estaba sentado en la cama, conectado a varios monitores, pero mucho más alerta de lo que esperaba. Sus ojos, idénticos a los de mi padre, se iluminaron al verme. «Elena», murmuró, extendiendo
su mano temblorosa hacia mí. Mi niña, por fin. Me acerqué y tomé su mano, sintiendo un nudo en la garganta. Años de resentimiento y confusión se disolvieron al ver la emoción genuina en sus ojos. Abuelo, fue todo lo que pude decir, antes de que las lágrimas comenzaran a caer. «No tenemos mucho tiempo», dijo, su voz más firme de lo que sugerían sus años y su enfermedad. «Roberto y los Monteverde vendrán pronto. Ya tienen el poder notarial falsificado», informó Martín, acercándose a la cama. «Planean completar la fusión lo antes posible». Mi abuelo sonrió, una sonrisa que no había visto desde mi infancia, llena de astucia y determinación. «No les servirá de nada», respondió. «Hace una semana firmé un nuevo testamento. Todo está a nombre de Elena, con Martín como fideicomisario hasta que ella cumpla 2 años en España». La sorpresa debió reflejarse en nuestros rostros, porque mi abuelo continuó. «Sabía que Roberto intentaría algo así. El notario Vázquez puede estar comprado, pero hay límites a lo que puede hacer legalmente. El poder que firmé le permite representarme en reuniones de negocios, pero no transferir propiedades ni activos. Es una trampa. Pero aún necesitamos pruebas de sus crímenes», intervino Javier. «El falsificar un documento no es suficiente para detenerlos». Mi abuelo señaló debajo de la cama. «El sobre, Martín. El que te pedí que trajeras del banco esta mañana». Martín extrajo un sobre sellado y me lo entregó. Dentro encontré documentos bancarios, fotografías y grabaciones. «La prueba final», explicó mi abuelo. «Transferencias directas de Antonio Monteverde a los asesinos de tus padres. Yo mismo he estado reuniendo estas pruebas durante años, esperando el momento adecuado». «¿Por qué no las usaste antes?», pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y dolor al ver las evidencias tan claras del asesinato de mis padres. «Porque necesitaba protegerte», respondió con voz quebrada. «Mientras estuvieras en España, estarías en peligro. Necesitaba enviarte lejos, hacerles creer que no eras una amenaza». Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Todo lo que había creído durante años. El abandono, la frialdad, la indiferencia. Había sido en realidad un elaborado plan para mantenerme con vida. «¿Y ahora?», preguntó Martín. «Tienen dinero, influencia, gente dentro de la policía y el sistema judicial. Por eso contacté con el fiscal anticorrupción directamente», respondió mi abuelo. «Ignacio Soto es el único en quien podemos confiar. Javier, necesito que le lleves estas pruebas personalmente». El teléfono de Javier sonó en ese momento. La expresión de su rostro se ensombreció mientras escuchaba. «Roberto y Antonio están en el vestíbulo del hospital», informó, «con 2 guardias de seguridad privada y un médico que afirma ser el especialista de don Federico». «Ya empezó», murmuró mi abuelo. «Vienen a silenciarme de una vez por todas. No llegarán hasta aquí», aseguró el policía en la puerta, hablando por primera vez. «Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie excepto al fiscal Soto, pero todos sabíamos que Roberto no se detendría ante un simple policía». «Elena». Mi abuelo apretó mi mano con sorprendente fuerza. «Necesito que hagas algo por mí. Algo que puede parecer cruel, pero es necesario». Sus siguientes palabras me dejaron helada. Lo que me pedía era arriesgado, incluso peligroso, pero entendí su propósito. Era la única forma de asegurarnos de que los Monteverde pagaran por todo lo que habían hecho. Media hora después, Roberto y Antonio llegaron al pasillo, seguidos por 2 guardias corpulentos. El policía que custodiaba la puerta se mantuvo firme. «Esta área está restringida», informó. «Soy el hijo de don Federico», declaró Roberto con arrogancia, «y tengo autorización legal para tomar decisiones sobre su tratamiento». Antes de que el policía pudiera responder, abrí la puerta y salí al pasillo. Mi rostro estaba cuidadosamente compuesto en una máscara de dolor y resignación. «Es demasiado tarde», dije con voz quebrada. «Mi abuelo, un comisario de policía, todos mencionados en los documentos que habíamos revisado como parte de la red de influencia de los Monteverde. No es una trampa», comprendí de repente. «Es una exhibición de poder. Quieren que veamos contra qué nos enfrentamos si decidimos usar las pruebas». Javier asintió, entendiendo la estrategia. «También explica por qué invitaron a tanta gente. Si intentamos algo, nuestra palabra contra la de ellos no tendrá peso». Mercedes nos recibió en la entrada, su expresión una máscara de profesionalismo que solo se quebró ligeramente al vernos juntos. «Don Federico ha sido trasladado al hospital. Hace 1 hora.
nos informó en voz baja mientras tomaba nuestros abrigos. Su estado empeoró repentinamente. Mi corazón dio un vuelco. Ahora entendía la prisa de Roberto e Irene. Con mi abuelo fuera de la mansión, tenían libertad total para actuar. ¿Quién está con él?, preguntó Javier alarmado. El doctor Ruiz, su nuevo especialista, respondió Mercedes, con un énfasis en nuevo que no pasó desapercibido. Don Roberto insistió en cambiar de médico esta tarde. Otro golpe. Habían apartado a Javier deliberadamente, probablemente para acelerar el deterioro de mi abuelo sin testigos incómodos. Necesito ir al hospital ahora mismo, dijo Javier, dando media vuelta. El señor Roberto dejó instrucciones explícitas. Lo detuvo Mercedes. Nadie debe abandonar la mansión hasta después de la cena. Es un momento familiar importante, según sus palabras. La amenaza implícita era clara. Estábamos atrapados. ¿Dónde está Martín?, pregunté, buscándolo entre los invitados que se congregaban en el gran salón. Don Martín tuvo que salir inesperadamente, respondió Mercedes, aunque su mirada transmitía una advertencia silenciosa. Su madre dijo que regresaría para los postres. Otro mal presagio. Habían alejado a Martín, probablemente por su propia seguridad o para usarlo como palanca contra mí. El gran comedor de la mansión Valverde resplandecía bajo la luz de la antigua araña de cristal. Roberto presidía la mesa en el lugar que tradicionalmente ocupaba mi abuelo, mientras Irene lucía un collar de diamantes que reconocí como una de las joyas familiares Valverde. «Elena querida, siéntate aquí», indicó Irene señalando un lugar a su lado. «Quiero tenerte cerca en esta noche tan especial». Javier me lanzó una mirada de advertencia mientras nos sentábamos. Él estratégicamente ubicado frente a mí. La grabadora oculta en mi bolso captaba cada palabra. Antonio Monteverde ocupaba el otro extremo de la mesa. Era un hombre de rostro duro y ojos calculadores, el verdadero cerebro detrás de todo. «Así que tú eres Elena», dijo estudiándome. «He oído mucho sobre ti». «Lamento no poder decir lo mismo», respondí. «Aunque recientemente estoy aprendiendo mucho sobre los Monteverde». Un destello de inquietud cruzó su mirada, pero desapareció al instante. Roberto levantó su copa para un brindis por la fusión de las empresas. Javier y yo apenas tocamos nuestras copas sin beber. Luego vino la cena y noté cómo el chef supervisaba personalmente mi plato. «Una creación especial para ti, Elena», explicó Irene. «Recordé que siempre te gustó el salmón». «Qué considerada», respondí sin tocar los cubiertos. Lamentablemente me he vuelto vegetariana. La frustración de Irene fue evidente mientras hacía retirar mi plato. La conversación derivó hacia los negocios y la fusión, con Roberto presentando una versión falsa de los planes que habíamos descubierto en los documentos. De repente, Mercedes entró discretamente y susurró algo al oído de Roberto, cuyo rostro se tensó momentáneamente. «Parece que tenemos un invitado inesperado», anunció, señalando hacia la puerta. Martín entró en el comedor, visiblemente agotado pero con una determinación nueva en su mirada. «Lamento la tardanza», dijo. «Tuve un contratiempo». «Te esperábamos para los postres, querido», dijo Irene con frialdad. «Siéntate». «Martín, quizás quieras contarnos». «¿Dónde has estado?», sugirió Roberto con un tono amenazante. «Fui a visitar al abuelo al hospital», respondió. «Pensé que alguien de la familia debería estar con él». «¿Y cómo está?», pregunté, aprovechando la oportunidad. «Estable», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Aunque el doctor Ruiz parecía sorprendido por ciertos aspectos de su condición. Análisis de sangre inconsistentes con su historial. El rostro de Roberto se endureció mientras Antonio hacía un gesto. Un asistente se acercó con un maletín que contenía documentos legales. «Estos son los acuerdos finales para la fusión», explicó Antonio. «Dado el estado de Federico, Roberto actuará como su representante legal». «Mi abuelo aún vive», protesté. «No tiene autoridad para firmar nada en su nombre». «¿Federico? Firmó un poder notarial hace 3 días», intervino Irene con una sonrisa triunfal. Roberto me mostró el documento. La firma de mi abuelo estaba allí, pero tras haber visto tantos documentos firmados por él, noté sutiles diferencias. «Es una falsificación», declaré. «Una acusación muy grave», respondió Roberto, especialmente considerando que fue verificada por el notario Vázquez, aquí presente. En ese momento mi teléfono vibró. Al verificarlo discretamente vi un mensaje. Hospital Central. Don Federico está consciente y preguntando por usted y el doctor Montero. Venga de inmediato. Monsieur Díaz, Mercedes.
Necesitaba encontrar una forma de salir con Javier y Martín. Antes de proceder con cualquier firma, dije, creo que deberíamos revisar los términos de la fusión en detalle. Eres persistente, Elena, comentó Antonio. Una cualidad que tu padre también poseía. Lamentablemente, no le sirvió de mucho al final. ¿Está amenazándome?, pregunté directamente. Simplemente señalo que la obstinación puede ser contraproducente, respondió con una sonrisa fría. Fue Martín quien intervino, sorprendiendo a todos. Según estos documentos, dijo sacando unas hojas de su chaqueta, los principales activos de los Valverde serán transferidos a una holding controlada exclusivamente por los Monteverde. Un silencio sepulcral invadió la sala. Reconocí los documentos de la bóveda del banco. ¿De dónde has sacado eso?, exigió saber Irene, palideciendo. Del mismo lugar de donde saqué esto, respondió Martín, colocando sobre la mesa una memoria USB. La verdadera declaración del conductor que causó el accidente de mis tíos, confesando que fue contratado por Antonio Monteverde. Antonio se levantó furioso, mientras Roberto miraba a su hijo con una mezcla de ira y miedo. Martín, no sabes lo que estás diciendo, advirtió. Estás poniendo en peligro a toda la familia. ¿Qué familia, padre?, replicó Martín. ¿La que está dispuesta a matarse entre sí por dinero? Antonio hizo un gesto a sus guardaespaldas, pero en ese momento las luces de la mansión se apagaron súbitamente. ¡Por aquí! ¡Rápido!, susurró la voz de Mercedes desde algún lugar de la habitación. Tomé mi bolso y seguí su voz, sintiendo a Javier y Martín a mi lado. Mercedes nos guió por un pasillo de servicio hasta la cocina y de allí hacia el jardín. Mi coche está en la entrada de servicio, indicó. Vayan directamente al hospital. Ven con nosotros, le pedí. No puedo, respondió. Alguien debe quedarse para asegurarse de que no los sigan. Don Federico me confió esta tarea hace tiempo. Alcanzamos el coche y nos alejamos rápidamente. ¿Cómo conseguiste esos documentos?, pregunté a Martín. Descubrí más evidencia en el despacho de mi padre, explicó. Cuando intenté tomarla, me sorprendió y me encerró en el sótano. Pero Mercedes me ayudó a escapar. ¿Y cómo está realmente el abuelo?, preguntó Javier. Mejor de lo que esperaba, respondió Martín con una sonrisa enigmática. El abuelo ha estado tomando antídotos para el veneno. Ha estado fingiendo estar peor de lo que realmente está. El viejo zorro, murmuró Javier con admiración. Por eso insistía en que yo fuera su médico. El hospital central apareció frente a nosotros, sus luces brillando en la noche. Mientras Javier buscaba dónde aparcar, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en apenas unos días. Había vuelto buscando venganza, pero ahora luchaba por algo más grande: la verdad, la justicia y la redención de la familia Valverde. Mi último pensamiento fue para Mercedes, cuya lealtad silenciosa había culminado en este acto de valiente rebeldía. Solo esperaba que estuviera a salvo y que pudiéramos honrar su sacrificio haciendo lo correcto. Lo que no sabía entonces era que mi abuelo tenía un último as bajo la manga, una carta que cambiaría el juego para siempre. El hospital central estaba inusualmente tranquilo cuando llegamos. Un guardia de seguridad que parecía estar esperándonos nos condujo discretamente por un pasillo lateral, evitando la recepción principal. El amigo del doctor Montero lo ha organizado todo, explicó en voz baja, refiriéndose al contacto de Javier en la policía. Don Federico está en una habitación privada bajo un nombre falso. El timbre de la habitación interrumpió mis pensamientos. Al abrir, encontré a Javier con expresión preocupada. Tu abuelo ha empeorado, dijo sin preámbulos. Creo que Irene cambió su medicación después de que nos fuimos. Le indiqué que pasara y cerré la puerta, verificando 2 veces el seguro. ¿Cuánto tiempo le queda?, pregunté, manteniendo la compostura a pesar del dolor que sentía. Es difícil saberlo. Podría ser una semana, podría ser un día, respondió, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. He hecho lo que he podido, pero no puedo estar con él las 24 horas. ¿Has hablado con Martín? Lo intenté, pero Roberto no se separa de él desde que los encontraron en el despacho, explicó. Es como si lo tuviera bajo vigilancia. La preocupación por mi primo aumentó. Martín estaba en peligro directo, dentro de esa casa, rodeado de personas que no dudarían en hacerle daño si descubrían lo que sabíamos. Necesitamos sacarlo de allí, decidí. Primero tenemos que sobrevivir a esta noche. Me recordó. Javier, la cena es claramente una trampa,
pero no sabemos exactamente qué planean. Tengo una idea, dije acercándome a la mesa donde había dispuesto los documentos que había estudiado durante la tarde. Mira esto. Le mostré un diagrama de las propiedades Valverde Monteverde, revelando cómo la fusión propuesta beneficiaría enormemente a los Monteverde mientras destruía el legado de mi abuelo. Si lo que escuchamos en la grabación es cierto, planean finalizar la fusión antes de que mi abuelo muera, continué. Pero necesitan eliminar cualquier obstáculo, incluidos nosotros, completó Javier, comprendiendo la gravedad de la situación. Y Martín, añadí. No confían en él. Javier estudió los documentos con atención. Su formación médica, dando paso a una agudeza analítica que no había notado antes. Hay algo más aquí, dijo señalando una serie de transferencias bancarias. Estas cantidades son idénticas a las que recibieron los investigadores que cerraron el caso de tus padres. Sobornos, concluí. Tan descarados que ni siquiera se molestaron en disfrazarlos. Y mira esto, continuó señalando una fecha en particular. Esta transferencia a nombre de mi padre fue realizada 3 días antes de su muerte. Me quedé sin aliento. Su padre, el médico que había realizado la verdadera autopsia de mis padres, también había sido silenciado. Lo siento, Javier, dije, entendiendo por primera vez que no era la única que había perdido a alguien por culpa de los Monteverde. Nuestras miradas se encontraron, y por un momento dejamos caer las defensas que ambos habíamos construido a lo largo de los años. No sabía cómo decírtelo, confesó. Cuando regresé de África, investigué la muerte de mi padre. Todas las pistas me llevaron a los Monteverde y, eventualmente, a tu familia. Cuando tu abuelo me ofreció ser su médico, acepté porque era la única forma de acercarme a la verdad. ¿Por qué no me buscaste?, pregunté, sintiendo cómo las viejas heridas se reabrían. Lo intenté, respondió con amargura. Pero Roberto siempre se adelantaba. Cada vez que descubría dónde estabas, recibía una advertencia. Una foto tuya saliendo de tu apartamento en Londres, luego en París, finalmente en Nueva York. Siempre con la misma mensaje. Acércate y ella lo pagará. Un escalofrío recorrió mi espalda. La paranoia que había sentido durante años. Esa sensación de ser observada no había sido imaginación. Entonces, ¿por qué ahora? Insistí. ¿Por qué después de 10 años decidiste arriesgarte? Porque tu abuelo me mostró esto, respondió, sacando una fotografía de su billetera. Era una imagen de Roberto e Irene reunidos con 2 hombres que reconocí como los investigadores que habían cerrado el caso de mis padres. La tomó una semana antes de enfermarse, explicó Javier. Fue cuando empezó a temer por su vida y a preparar todo para tu regreso. Miré el reloj. Faltaba 1 hora para la cena en la mansión Valverde. Necesitamos un plan, dije, recuperando la compostura. No podemos simplemente aparecer allí, desarmados. Ya he pensado en eso, respondió Javier, sacando un pequeño dispositivo de su maletín. Es una grabadora de alta definición. La ocultaremos y grabaremos toda la cena. Si intentan algo, tendremos evidencia. Eso no nos protegerá si deciden neutralizarnos como a mis padres, señalé. Por eso también traje esto, añadió, mostrándome otro dispositivo. Es un localizador. Mi amigo en la policía estará monitoreando. Si algo sale mal, vendrá de inmediato. ¿Confías en él?, pregunté, escéptica. Con mi vida, aseguró. Es el mismo que ha estado investigando en secreto la muerte de mi padre durante años. Tomé una decisión. Saqué la grabadora que habíamos encontrado en el despacho de mi abuelo. Quiero que la escuche, dije, reproduciendo la conversación entre Roberto, Irene y Antonio Monteverde. Javier palideció al escuchar su nombre mencionado como una posible amenaza a eliminar. Ahora entiendes lo que nos jugamos. Esta noche, dije cuando la grabación terminó. Entiendo que no podemos ir solos, respondió sacando su teléfono. Voy a llamar a mi amigo en la policía. No puede intervenir oficialmente, pero al menos puede estar cerca. Mientras Javier hacía la llamada, me acerqué al armario para elegir mi atuendo para la noche. Decidí usar un vestido negro sobrio pero elegante, apropiado para la ocasión, pero también práctico si necesitaba moverme rápidamente. Debajo llevaba el localizador que Javier me había dado, cuidadosamente oculto. Cuando terminó la llamada, Javier me miró con renovada determinación. Mi amigo estará vigilando la mansión. Tiene gente de confianza que nos apoyará si es necesario. ¿Por qué nos ayuda?, pregunté, aún cautelosa. Porque los Monteverde también le arrebataron algo, respondió con gravedad. Su hermano era el conductor que supuestamente causó el accidente de tus padres. Se suicidó en prisión antes de poder declarar.
Excepto que probablemente no fue un suicidio, pensé. Otra víctima más en la larga lista de los Monteverde. Hay algo más que debes saber, añadió Javier acercándose. Tu abuelo dejó instrucciones específicas para el caso de que le sucediera algo antes de que pudieras reunir todas las pruebas. ¿Qué instrucciones? Hay un sobre sellado en la caja fuerte de mi consultorio, explicó. Solo puedo abrirlo si él ya no está con nosotros. La implicación era clara. Mi abuelo había previsto que podría no sobrevivir para ver el fin de los Monteverde. ¿Cuándo te dio ese sobre? El día que te llamó para que volvieras, respondió. Dijo que era su última carta en caso de que todo lo demás fallara. El timbre de mi teléfono interrumpió nuestra conversación. Era un mensaje de Martín. He conseguido escabullirme por unos minutos. Cuidado con la cena. He escuchado a mi madre hablar con el chef sobre un tratamiento especial para tu plato. Y hay hombres que no conozco recorriendo la mansión. La advertencia no podía ser más clara. Estaban preparando algo para esta noche, algo que probablemente involucraba drogarme o algo peor. No podemos ir, decidió Javier al leer el mensaje. Es demasiado peligroso. Si no vamos, pondremos a Martín en mayor peligro, respondí, tomando mi abrigo. Y perderemos la oportunidad de obtener pruebas directas contra ellos. Elena, es una locura, insistió tomándome del brazo. Están preparados para eliminarte esta noche. Lo sé, respondí con calma. Por eso tenemos que ser más inteligentes que ellos. Le expliqué mi plan. Iríamos a la cena como se esperaba, pero no comeríamos ni beberíamos nada. La grabadora captaría cualquier confesión o indicio de sus planes. Y lo más importante, llevaríamos con nosotros copias de algunas de las pruebas más incriminatorias. ¿Por qué llevar las pruebas?, preguntó confundido. Es arriesgado, porque necesitamos una póliza de seguro. Expliqué. Algo que nos permita negociar si nos acorralan. Javier no parecía convencido, pero finalmente asintió. Tu abuelo dijo que eras igual de terca que tu padre, comentó con una media sonrisa que me recordó al joven del que me había enamorado, años atrás. Y tan inteligente como mi madre, añadí, guardando la última pieza de evidencia en mi bolso. Vamos, no queremos llegar tarde a nuestra propia emboscada. El trayecto hacia la mansión Valverde fue tenso. Javier conducía en silencio, mientras yo repasaba mentalmente cada detalle de nuestro plan. No era perfecto, pero era lo mejor que podíamos hacer con el tiempo y recursos disponibles. Al llegar, notamos de inmediato que había más coches de lo normal, algunos con choferes esperando, lo que indicaba que no se trataba solo de una cena familiar. Los Monteverde habían invitado a más personas. Esto cambia las cosas, murmuró Javier mientras entregaba las llaves al aparcacoches. ¿Por qué invitar a testigos si planean algo contra nosotros? A menos que los testigos sean cómplices, sugerí, observando a los invitados que entraban a la mansión. Reconocí a algunos, importantes empresarios, un juez retirado. Es solo una chica que ha estado fuera del país por una década. ¿Qué puede hacer? No la subestimes, padre, intervino Irene. Es inteligente, como lo era Carlos. ¿Y si descubre lo que realmente pasó? Nadie va a creer a una niña traumatizada, cortó Antonio. Además, todos los testigos han sido neutralizados, excepto Javier Montero, señaló Roberto. Su padre le contó todo antes de morir. Entonces ocúpate de él, ordenó Antonio, y de la chica si es necesario. No hemos llegado tan lejos para que una Valverde arruine nuestros planes. ¿Y qué hay de Martín?, preguntó Irene. Siempre ha sido demasiado cercano a ella. Un silencio tenso siguió a la pregunta. Tu hijo tendrá que elegir bandos, respondió finalmente Antonio. O está con la familia o está en contra de ella. ¿Y sabes lo que hacemos con los traidores? Irene, incluso si son de nuestra sangre. La grabación terminó, dejándonos en un silencio sepulcral. Martín había palidecido visiblemente. «Me matarían», murmuró incrédulo. «Mi propia madre permitiría que me mataran». Apreté su mano en señal de apoyo, mientras procesaba lo que acabábamos de escuchar. No solo confirmaba las sospechas sobre la muerte de mis padres, sino que también dejaba claro que tanto Javier como nosotros estábamos en peligro inminente. «Tenemos que sacar estas pruebas de aquí», dije, guardando la grabadora y los sobres en mi bolso. «Y tenemos que advertir a Javier». Un ruido en el pasillo nos sobresaltó, pasos que se acercaban al despacho. Rápidamente cerré el compartimento secreto y nos alejamos del escritorio. La puerta se abrió de golpe, revelando a Irene, cuya expresión
pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. ¿Qué están haciendo ustedes aquí?, preguntó, sus ojos recorriendo la habitación en busca de algo fuera de lugar. Quería mostrarle a Elena algunas fotografías antiguas, improvisó, Martín señalando los retratos familiares, especialmente la de su padre. Irene nos estudiaba con desconfianza. Sus ojos se detuvieron en mi bolso, que parecía más abultado que antes. Este despacho está prohibido sin la autorización de Roberto, dijo, entrando completamente y cerrando la puerta tras ella. Y me resulta curioso que justo ahora desarrolles un interés por las fotografías familiares, Martín. No necesito autorización para ver fotos de mi propio padre, intervine, adoptando el tono arrogante que habría usado cualquier Valverde. Esta también es mi casa, Irene, aunque a ti te cueste recordarlo. Su sonrisa fría no llegó a sus ojos. Por supuesto, querida. Es solo que me sorprende este repentino interés por la familia, después de estar ausente durante tanto tiempo. La gente cambia, respondí sosteniendo su mirada, o quizás solo aprende a ver las cosas con más claridad desde la distancia. El doble sentido de mis palabras no pasó desapercibido para ella. Su postura se tensó ligeramente. Espero que tu abuelo se recupere pronto, dijo cambiando de tema. Roberto está muy preocupado por su estado. Estoy segura de que lo está, respondí con ironía, apenas velada. Deberíamos volver con el abuelo, sugirió Martín, interponiéndose sutilmente entre nosotras. El doctor Montero dijo que necesitaba descanso, pero quiero asegurarme de que esté bien. Irene nos bloqueaba la salida, su mano descansando sobre el pomo de la puerta. Antes de que se vayan, dijo, con una sonrisa que me puso los pelos de punta. Roberto quería que les avisara. Habrá una cena familiar esta noche. Todos deben asistir. Y Elena, su mirada se clavó en mí. Espero que hayas traído algo apropiado para la ocasión. Después de todo, serás la invitada de honor. La amenaza implícita en sus palabras era inconfundible. Esta no era una simple cena familiar. Era una trampa. Y Martín y yo estábamos caminando directamente hacia ella. Mientras me preparaba para la cena familiar en mi habitación del Hotel Imperial, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto en tan solo 2 días desde mi regreso a Madrid. La verdad sobre mis padres, los planes de los Monteverde, el testamento de mi abuelo, y la cena que claramente era una trampa. El pendrive y los documentos que habíamos recuperado del despacho de mi abuelo descansaban ahora en la caja fuerte de mi suite. No me atrevía a llevarlos conmigo a la mansión, pero tampoco podía arriesgarme a dejarlos sin protección. Había hecho una copia de seguridad en un servidor seguro, siguiendo las precauciones que había aprendido durante mis años en el extranjero. Federico Valverde. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. 10 años de resentimiento, de sentirme abandonada y traicionada, se transformaron en una mezcla confusa de emociones. Elena, murmuró Martín, que había leído la carta por encima de mi hombro. No tenía idea. Yo tampoco, respondí, secándome las lágrimas con determinación. Pero ahora lo sé, y voy a terminar lo que mis padres empezaron. Abrí la caja de madera. En su interior, meticulosamente organizados, había documentos, fotografías, grabaciones y notas escritas por mi abuelo a lo largo de 2 décadas. Una cronología completa de la corrupción de los Monteverde y cómo habían manipulado a nuestra familia durante años. Encontré el compartimento secreto mencionado en la carta y extraje el pendrive, guardándolo en mi bolsillo junto con algunos documentos clave. No podemos llevarnos todo esto, dije mirando la abundante evidencia. Alguien podría vernos salir con la caja. Conozco a alguien de confianza que puede digitalizar todo, sugirió Martín. Pero primero deberíamos revisar qué tenemos exactamente. Pasamos la siguiente hora examinando los documentos más importantes. Había contratos falsificados, transferencias a paraísos fiscales, fotografías de reuniones secretas entre Irene, su padre Antonio Monteverde, y políticos de alto rango. Y más inquietante aún, un informe detallado sobre cómo los Monteverde habían manipulado evidencia en múltiples casos, incluido el accidente de mis padres. Esto es suficiente para destruirlos, murmuró Martín, impresionado por la meticulosidad de mi abuelo. Es suficiente para que nos maten si descubren que lo tenemos, corregí. Necesitamos un plan. El teléfono de Martín vibró. Al mirar la pantalla, palideció. Es mi madre, dijo, mostrándome el mensaje. ¿Dónde estás? Tu padre sabe que no estás en la oficina. El abuelo está preguntando por ti y Elena. ¿Tenemos que volver?, decidí, cerrando la caja. No podemos levantar sospechas aún. Martín asintió, ayudándome a guardar los documentos.
¿Qué hacemos con todo esto? Lo dejaremos aquí por ahora, respondí. Es el lugar más seguro hasta que decidamos cómo proceder. Antes de salir, tomé una fotografía del informe sobre la muerte de mis padres y guardé el pendrive en un bolsillo interior de mi chaqueta, asegurándome de que no se notara. Algunos documentos clave los doblé cuidadosamente y los escondí dentro de mi blusa. Cuando regresamos a la mansión, el ambiente era tenso. Mercedes nos recibió en la entrada con una expresión preocupada. El señor Roberto ha estado preguntando por ustedes, susurró. Está con don Federico en este momento. ¿Cómo está mi abuelo? Pregunté temiendo lo peor. Estable, pero débil, respondió Mercedes. El doctor Montero no se ha separado de él. Subimos rápidamente a la habitación de mi abuelo. Al entrar, encontramos a Roberto inclinado sobre la cama, hablando en voz baja pero urgente. Javier estaba de pie junto a la ventana, observando la escena con evidente tensión. «¡Ah! Por fin aparecen», exclamó Roberto al vernos. «¿Dónde estaban?» «Elena quería ver la ciudad después de tantos años», respondió Martín con naturalidad. La acompañé para que no se perdiera. La mirada escéptica de Roberto dejaba claro que no nos creía, pero no insistió. En cambio, se dirigió a su padre. «¿Ves? Elena está aquí, sana y salva, como te prometí». Mi abuelo, que parecía haber envejecido 10 años en unas horas, me miró con ojos cansados pero alertas. «Acércate, niña», pidió, extendiendo una mano temblorosa. Me senté junto a él, tomando su mano entre las mías. Sentí cómo deslizaba discretamente un pequeño objeto en mi palma. «Todo a su tiempo», murmuró tan bajo que apenas pude escucharlo. «Confía solo en tu instinto». Roberto nos observaba con los ojos entrecerrados, claramente molesto por no poder escuchar nuestra conversación. «El doctor Montero dice que necesitas descansar, padre», intervino acercándose. «Elena puede volver más tarde». «Mi nieta se queda», respondió mi abuelo con una firmeza sorprendente dado su estado. «Tenemos mucho de qué hablar». La expresión de Roberto se endureció momentáneamente antes de forzar una sonrisa conciliadora. «Por supuesto, padre. Solo pensaba en tu salud». Javier se acercó a la cama para revisar los signos vitales de mi abuelo. «Sus constantes son estables», informó, «pero necesita tranquilidad. Sugiero que solo se quede una persona con él». «Yo me quedaré», dije inmediatamente, apretando la mano de mi abuelo. «Abuelo». Roberto pareció a punto de protestar, pero la mirada de mi abuelo lo detuvo. «Está bien», concedió finalmente. «Iré a informar a Irene». Ha estado muy preocupada. Cuando Roberto salió de la habitación, Javier se acercó a nosotros. «No, tenemos mucho tiempo», dijo en voz baja. «Creo que están ajustando su medicación cuando no estoy presente». «¿Lo están envenenando?», preguntó Martín, horrorizado. «No exactamente, están acelerando su deterioro», explicó Javier. «Dosis sutilmente incorrectas. Medicamentos que interactúan negativamente entre sí. Nada que parezca sospechoso, pero suficiente para debilitarlo más rápido». Mi abuelo asintió débilmente, confirmando las sospechas de Javier. «He estado cambiando las pastillas cuando puedo», continuó. «Pero no siempre estoy aquí». Abrí mi mano para ver qué me había entregado mi abuelo. Era una pequeña llave, más pequeña que la del banco, posiblemente de un cajón o una caja. «¿Qué es esto?», pregunté mostrándosela. «Mi despacho», respondió con voz ronca. «El escritorio. Falso fondo». Martín y Javier intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Hay más pruebas?», preguntó Martín. Mi abuelo asintió lentamente. «Grabaciones. De las últimas reuniones», explicó con esfuerzo. «Roberto, Irene, planean algo grande». Un ataque de tos interrumpió sus palabras. Javier se apresuró a ayudarlo, indicándonos que nos alejáramos. «Necesita descansar», insistió. «Hablaremos después. Vayan al despacho», susurró mi abuelo entre jadeos. Antes de que Roberto, Martín y yo nos miramos, entendiendo la urgencia. Si Roberto descubría la existencia de más pruebas, las destruiría sin dudar. «Yo me quedaré con él», se ofreció Javier. «Ustedes vayan». Dudé un momento. Mi instinto me decía que confiara en Javier, pero la carta de mi abuelo me había advertido ser cautelosa. «Si ocurre cualquier cambio, llámame inmediatamente», le dije entregándole mi número. «Lo haré», prometió, sosteniendo mi mirada, por un segundo más de lo necesario. Martín y yo salimos de la habitación, procurando no parecer sospechosos. El pasillo estaba despejado, pero podíamos oír voces provenientes del piso inferior,
donde Roberto probablemente estaría informando a Irene sobre la situación. El despacho está al final del corredor, susurró Martín. Pero la puerta siempre está cerrada con llave. Déjame intentar algo, respondí, sacando un pequeño estuche de mi bolso. Martín me miró sorprendido cuando extraje un juego de ganzúas. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Londres puede ser un lugar muy educativo, respondí con una sonrisa seca, especialmente cuando no tienes familia que te respalde. Nos deslizamos hasta el despacho de mi abuelo, comprobando que no hubiera nadie cerca. La cerradura cedió, después de unos segundos de manipulación, y entramos rápidamente, cerrando la puerta tras nosotros. El despacho de don Federico Valverde era exactamente como lo recordaba. Imponente, elegante y cargado de historia familiar. Retratos de generaciones de Valverde nos observaban desde las paredes, incluido uno de mi padre que recordaba vagamente. El escritorio, indicó Martín, señalando el enorme mueble de caoba que dominaba la habitación. Nos acercamos y comencé a examinar cada cajón, buscando algún mecanismo oculto. Después de varios intentos infructuosos, noté una pequeña hendidura apenas visible en la parte inferior del cajón central. «Aquí hay algo», murmuré, insertando la llave que me había dado mi abuelo. El mecanismo cedió con un clic, y el fondo del cajón se levantó revelando un compartimento secreto. Dentro había una grabadora digital y varios sobres marcados con fechas. «Increíble», susurró Martín mientras sacaba cuidadosamente los objetos. La grabadora tenía varias pistas guardadas, todas etiquetadas meticulosamente con fechas y participantes. La más reciente era de apenas 3 días antes, etiquetada como Aries Ipsam, Fusión Valverde-Monteverde. ¿Quién es AM? Pregunté intrigada. Antonio Monteverde, respondió Martín sombrío, el padre de mi madre, el patriarca de los Monteverde. Escuchémosla, decidí, presionando el botón de reproducción. Las voces de Roberto e Irene llenaron el silencioso despacho, seguidas por una tercera voz, más anciana y autoritaria, que debía pertenecer a Antonio Monteverde. La fusión debe completarse antes de que Federico muera, decía Antonio. Una vez que el viejo no esté, será más complicado. Elena ha vuelto, respondió Roberto su voz tensa. Mi padre. ¿La ha incluido en el Nuevo Testamento? ¿Y? La voz de Antonio sonaba despectiva. No necesita más alteraciones después del espectáculo de ayer. La voz débil pero clara de mi abuelo nos sobresaltó a todos. Deja que pasen, Roberto, ordenó desde la cama. Quiero ver a mi nieta. Roberto apretó los puños pero se hizo a un lado. Irene, sin embargo, permaneció junto a la cama, con una mano sobre el hombro de mi abuelo en un gesto que parecía más posesivo que reconfortante. Me acerqué a la cama, sorprendida por lo frágil que se veía mi abuelo, el poderoso don Federico Valverde, cuya presencia solía llenar cualquier habitación. Ahora parecía consumido por la enfermedad y algo más. Miedo. Elena, murmuró extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Has vuelto. Estoy aquí, abuelo, respondí tomando su mano. A pesar de todo, era mi única familia verdadera. Noté cómo sus ojos se desviaban hacia el bolsillo de mi abrigo, donde había guardado la llave. La recibiste, susurró, tan bajo que solo yo pude escucharlo. Asentí levemente. Bien, continuó, apretando mi mano con una fuerza sorprendente. No confíes en nadie, Elena. Ni siquiera. Un ataque de tos interrumpió sus palabras. Javier se acercó inmediatamente, apartando a Irene para examinar a mi abuelo. Necesito que todos salgan, ordenó con autoridad profesional. El paciente necesita espacio. No voy a dejar a mi padre solo contigo, protestó Roberto. Entonces quédese usted, don Roberto, concedió Javier. Pero el resto debe salir ahora mismo. Irene me lanzó una mirada cargada de odio antes de dirigirse a la puerta. Al pasar junto a mí, susurró: «Esto no ha terminado, Elena. Apenas está comenzando». Salí de la habitación con la amenaza de Irene resonando en mis oídos y la llave pesando en mi bolsillo. Mi abuelo tenía razón. No podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que decían querer protegerme. En el pasillo, encontré a Martín esperando ansiosamente. «¿Cómo está?», preguntó genuinamente preocupado. «Estable, por ahora», respondí, alejándome de la puerta para que no nos escucharan. «Martín, necesito ir al Banco Central hoy mismo». «¿El banco? ¿Por qué?».
Le mostré la llave, sin revelar de dónde. La había obtenido, porque aquí está la verdad que todos han estado ocultando, respondí. Y creo que es la razón por la que intentan mantenernos separados a mí y al abuelo. Martín asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Te llevaré yo mismo, ofreció. Pero debemos ser discretos. Si mi padre o mi madre sospechan algo. No necesitó terminar la frase. Ambos sabíamos lo que estaba en juego. Mientras nos alejábamos por el pasillo, sentí una mirada sobre nosotros. Al girarme, vi a Mercedes observándonos, desde la sombra de una puerta entreabierta, su rostro una máscara de preocupación y algo más. ¿Esperanza? La mansión Valverde parecía más opresiva que nunca, sus paredes guardando secretos que habían destruido vidas y separado familias. Pero esta vez estaba decidida a encontrar la verdad, sin importar el precio. Lo que no sabía entonces era que el precio sería mucho más alto de lo que jamás habría imaginado. El Banco Central se alzaba imponente en pleno centro financiero de Madrid, un edificio neoclásico que parecía sacado de otra época. Martín y yo entramos por las puertas giratorias de cristal, conscientes de las miradas que nos seguían. Después de todo, los Valverde éramos conocidos en ciertos círculos, y mi regreso no había pasado desapercibido. Señorita Valverde, qué sorpresa. Nos recibió el director, un hombre de unos 60 años que reconocí vagamente de las fiestas empresariales de mi infancia. Don Martín, no esperábamos su visita. Es un asunto privado, señor Guzmán, respondió Martín con la seguridad que caracterizaba a nuestra familia en los negocios. Mi prima necesita acceder a la bóveda 33. El rostro del señor Guzmán se tensó ligeramente, un gesto casi imperceptible que no habría notado si no hubiera pasado los últimos 10 años aprendiendo a leer a las personas. Por supuesto, dijo, recuperando su compostura. Si me permiten verificar la autorización. Tengo la llave, interrumpí, mostrándola. Y tengo entendido que eso es suficiente para esta bóveda en particular. El director nos miró a ambos con una mezcla de sorpresa y resignación. Así es. La bóveda 33 tiene un acceso especial, admitió finalmente. Si me siguen, por favor. Nos guió por un pasillo lateral, lejos del área principal donde otros clientes realizaban sus transacciones. Bajamos por unas escaleras hasta un nivel subterráneo que no parecía formar parte del recorrido habitual. Esta sección del banco es para clientes con necesidades específicas de privacidad, explicó mientras ingresaba un código en un panel electrónico. Don Federico estableció este compartimento hace más de 20 años, con instrucciones muy estrictas sobre quién podía acceder a él. ¿Mi padre sabe de esto?, preguntó Martín, cada vez más intrigado. El señor Guzmán se limitó a mirarnos sin responder, lo cual fue respuesta suficiente. Los dejaré solos, dijo, abriendo una puerta de seguridad que daba a un pasillo con puertas numeradas. La bóveda 33 está al final. Cuando terminen, presionen el botón junto a la puerta. Una vez que se retiró, Martín y yo avanzamos por el silencioso pasillo. ¿Qué crees que encontraremos ahí?, susurró. Lo que sea que mi abuelo consideró demasiado peligroso para guardar en casa, respondí, sintiendo cómo la llave parecía pesar más con cada paso. La bóveda 33 era diferente a las demás. Mientras que las otras tenían sistemas de seguridad modernos, esta conservaba una cerradura tradicional que coincidía perfectamente con la llave que me había entregado Javier. Al girar la llave, el mecanismo se dio con un sonido metálico que resonó en el silencioso pasillo. Empujé la pesada puerta y entramos en una habitación pequeña pero impecablemente organizada, con una mesa central y estanterías metálicas en las paredes. Sobre la mesa descansaba una caja de madera tallada con el escudo de los Valverde y, junto a ella, un sobre con mi nombre escrito con la caligrafía de mi abuelo. «Ábrelo», me animó Martín, notando mi titubeo. Con manos temblorosas, rompí el sello del sobre y extraje una carta de varias páginas. «Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que has regresado a casa, tal como esperaba que hicieras algún día. Sé que no merezco llamarte nieta después de cómo te he tratado, pero hay razones detrás de cada decisión que tomé. Razones que nunca pude explicarte por tu propia seguridad. La noche que escuchaste a Roberto e Irene hablar sobre la muerte de tus padres, confirmaste mis peores temores. Sabía que Carlos y Marta no habían muerto en un accidente. Había estado reuniendo pruebas durante años, pero nunca tuve suficiente para actuar sin ponerte en peligro. Cuando viniste a mí con lo que habías descubierto, supe que ya no estabas a salvo en esta casa. Te envié lejos no como castigo, sino como protección. Fue la decisión más difícil de mi vida,
pero prefería que me odiaras viva a que te perdiera como perdí a tu padre. Lo que encontrarás en esta caja es el resultado de 20 años de investigación. Pruebas que vinculan a la familia Monteverde con una red de corrupción que se extiende hasta los más altos niveles del gobierno y las finanzas. Tu padre descubrió esta red cuando dirigía la expansión de nuestras empresas en América Latina, y pagó con su vida por ello. Tu madre, siempre tan brillante, continuó su investigación en secreto. Irene descubrió lo que hacía y ordenó eliminarlos a ambos. No era solo ambición, Elena. Era supervivencia. Si las pruebas que tu madre había reunido hubieran salido a la luz, toda la familia Monteverde habría caído, incluida Irene. He mantenido estas pruebas ocultas durante años, esperando el momento adecuado. Ese momento ha llegado con tu regreso. Pero debes ser cautelosa. La red Monteverde sigue siendo poderosa, y Roberto se ha convertido en su peón más valioso. Confía en Martín. A pesar de ser hijo de Roberto, nunca ha formado parte de sus maquinaciones. Javier Montero también puede ser un aliado, aunque su posición es complicada. Su padre murió en circunstancias sospechosas poco después de realizar la verdadera autopsia de tus padres. Hay una última pieza de información que debes conocer, algo que he guardado en secreto incluso de aquellos más cercanos a mí. En el 1900, fondo falso de la caja, encontrarás un pendrive con la confesión completa de uno de los hombres que participaron en el accidente de tus padres. Lo grabé poco antes de su misteriosa muerte en prisión. Perdóname por no haber sido el abuelo que merecías, por haber permitido que crecieras creyendo que no te quería. La verdad es que eres lo que más he amado desde la muerte de tu padre, y cada día lejos de ti ha sido un recordatorio de mi cobardía. Sea cual sea tu decisión después de descubrir toda la verdad, respetaré tu juicio. Solo te pido que tengas cuidado. No cometas el error de buscar venganza abiertamente. La justicia requiere paciencia y estrategia. Con todo mi amor y remordimiento, tu madre descubrió documentos que probaban un fraude masivo en las empresas Monteverde. Estaba preparando un informe para las autoridades. Los recuerdos fragmentados de mi infancia comenzaron a encajar. Las discusiones a puerta cerrada, los viajes repentinos de mi madre, las llamadas misteriosas que recibía mi padre. Todo tenía sentido ahora. ¿Y qué hay de ti, Javier?, pregunté retirando mis manos. ¿Por qué desapareciste cuando más te necesitaba? La culpa en sus ojos era palpable. Porque me amenazaron con hacerte daño, confesó. Roberto me mostró fotos tuyas en Londres, seguida por desconocidos. Me dijo que si intentaba contactarte, se asegurarían de que tuvieras un accidente como tus padres. ¿Y le creíste? Después de ver lo que le hicieron a tu familia, sí, les creí, respondió con amargura. Pero nunca dejé de buscarte, Elena. Cuando regresé de África, acepté el trabajo con tu abuelo para estar cerca, para poder acceder a información que me permitiera protegerte. Me alejé hacia la ventana, necesitando espacio para procesar todo lo que estaba descubriendo. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué mi abuelo decide buscarme después de 10 años? Porque se está muriendo, respondió Javier. Y porque finalmente tiene pruebas contra los Monteverde. Se acercó a su maletín y sacó un sobre sellado. Tu abuelo me pidió que te entregara esto si regresabas. Dijo que contiene la clave para entender todo. Tomé el sobre con cautela, como si pudiera quemarme. El sello de cera roja llevaba el escudo de los Valverde. ¿Lo has abierto? No, respondió. Es para ti, Elena, solo para ti. Rompí el sello y extraje una llave antigua y una nota escrita con la inconfundible caligrafía de mi abuelo. Bóveda 33, Banco Central. Lo que encontrarás allí es tu verdadera herencia. ¿Qué significa esto?, pregunté, mostrándole la nota. No lo sé, respondió, y parecía sincero. Pero sea lo que sea, es lo suficientemente importante como para que tu abuelo lo mantuviera en secreto, incluso de mí. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Martín. Emergencia. El abuelo ha empeorado. Todos han sido convocados a la mansión. No vengas sola. Miré a Javier, quien ya estaba recogiendo su maletín. ¿Tengo que ir?, dijo, dirigiéndose a la puerta. Si realmente ha empeorado, necesitará atención médica inmediata. Voy contigo, decidí tomando mi abrigo. Es peligroso, Elena. Después de lo de ayer. Precisamente por lo de ayer debo ir, interrumpí. Si mi abuelo realmente me ha protegido todos estos años,
No voy a abandonarlo ahora. En el taxi hacia la mansión Valverde, observé la llave que apretaba en mi mano. Fuera lo que fuese lo que mi abuelo había guardado en esa bóveda, era la razón por la que me había llamado de vuelta a España. La razón por la que después de 10 años, finalmente estaba dispuesto a enfrentar la verdad. Javier permaneció en silencio la mayor parte del trayecto, pero cuando nos acercábamos a la mansión, tomó mi mano. Pase lo que pase ahí dentro, recuerda que no estás sola, dijo, con una intensidad que me recordó al joven del que me había enamorado. Esta vez no voy a desaparecer, Elena. Quería creerle. Una parte de mí ansiaba confiar en alguien después de años de soledad y sospecha constante. Pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir, me recordaba que en el mundo de los Valverde, la confianza era un lujo que no podía permitirme. Al llegar a la mansión, la puerta principal estaba abierta. Mercedes nos recibió con un gesto de alivio al ver a Javier. «Gracias a Dios que está aquí, doctor», dijo, guiándonos rápidamente hacia la habitación de mi abuelo. «Don Federico tuvo un episodio hace media hora. Está estable ahora, pero ha estado preguntando por la señorita Elena. ¿Quién está con él?», preguntó Javier. «El señor Roberto y la señora Irene no se han separado de su lado desde que llegaron», respondió Mercedes, con un tono que revelaba su desaprobación. Al entrar en la habitación de mi abuelo, la escena que encontramos confirmó mis peores sospechas. Roberto e Irene estaban inclinados sobre él, hablando en voz baja pero urgente. Cuando nos vieron, ambos se enderezaron como si los hubiéramos sorprendido en algo indebido. «¿Qué hacen ustedes aquí?», espetó Roberto interponiéndose entre nosotros y la cama. «El doctor Montero atiende a tu padre por si lo habías olvidado», respondí, sosteniendo su mirada. «Y yo he sido convocada como todos los demás». «Mi padre está descansando», insistió Roberto. Mi padre las interceptaba. Un nudo se formó en mi garganta. Durante años me había sentido completamente abandonada, sin entender por qué incluso Martín me había dado la espalda. «¿Y Javier?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «¿También le prohibieron contactarme?». Martín hizo una pausa que resultó más reveladora que cualquier respuesta. «Javier es complicado», dijo finalmente. «Después de que te fuiste, terminó su carrera de medicina y se unió a una ONG. Estuvo en África 3 años. Cuando regresó, el abuelo le ofreció ser su médico personal. ¿Y aceptó? ¿Así de simple?». «No hubo nada simple en ello», respondió Martín. «El abuelo lo amenazó con arruinar la clínica de su padre si no aceptaba. Desde entonces, ha estado atrapado como todos nosotros». El timbre volvió a sonar. Martín se tensó inmediatamente. «Debe ser Javier», dije, mirando mi reloj. «Llega temprano. No puedo estar aquí cuando él llegue», respondió, dirigiéndose hacia la puerta de la terraza. «Hay una escalera de servicio por aquí. Elena, ten cuidado con lo que le cuentas. No sabemos de qué lado está». «¿Y tú, Martín?», pregunté deteniéndolo. «¿De qué lado estás?». Su sonrisa triste me recordó al niño que me defendía. «De las burlas de Alejandro y Daniela cuando éramos pequeños. Del tuyo, prima. Siempre lo he estado». Después de que Martín desapareciera por la terraza, abrí la puerta principal. Javier estaba allí, con un maletín de cuero y ojeras que delataban una noche sin sueño. «¿Puedo pasar?», preguntó, y la familiaridad de su voz me transportó momentáneamente a aquellos días de verano, en los jardines de la mansión. Le hice un gesto para que entrara y cerré la puerta, asegurándome de poner el seguro. «Veo que sigue siendo precavida», observó, dejando su maletín sobre la mesa. «La precaución me ha mantenido viva todos estos años», respondí, manteniendo mi distancia. «Dijiste que tenías información sobre mis padres». Javier asintió, sacando una tableta electrónica de su maletín. «Antes de mostrarte esto, necesito que entiendas algo. Tu abuelo no es el hombre que todos creen que es». «¿El tirano despiadado? ¿Que me desterró por 10 años?» repliqué con ironía. «El hombre que te protegió, Elena», dijo con una seriedad que me desconcertó. «Te envió lejos porque era la única forma de mantenerte a salvo». La risa amarga que escapó de mis labios resonó en la habitación. «¿Protegerme? ¿Es en serio?». Me arrancó de mi vida, me separó de las pocas personas que me importaban. Me envió a un país extraño donde no conocía a nadie. ¿A eso llamas protección? «Llamo protección a impedir que acabaras como tus padres», respondió, y sus palabras cayeron como un bloque de hielo en mi estómago. Se acercó y encendió la tableta, mostrándome lo que parecía ser un informe médico. «Este es el verdadero informe de la autopsia de tus padres», explicó. «Mi padre era el médico forense asignado al caso. Lo que encontró nunca llegó al informe oficial». Mis manos temblaron al tomar la tableta.
El documento detallaba hallazgos inconsistentes con un simple accidente de tráfico, niveles elevados de sedantes en la sangre de ambos, marcas de inyección recientes, patrón de fractura en el cráneo de mi padre incompatible con el impacto, descrito. Los asesinaron. Susurré, sintiendo cómo la verdad que siempre había sospechado finalmente tomaba forma tangible. Y tu abuelo lo sabía, confirmó Javier. Cuando mi padre le mostró estos resultados, don Federico entendió que quien había ordenado la muerte de tu padre vendría por ti también. ¿Por qué no acudió a la policía? Javier me miró como si la respuesta fuera obvia. Porque la persona detrás de todo esto es intocable, Elena. Tiene conexiones en todos los niveles. Roberto, dije, y no era una pregunta. Tu tío siempre ha sido ambicioso, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero incluso él responde ante alguien más poderoso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si no era Roberto, ¿quién más podría tener tanto poder e influencia? Irene, murmuré, recordando las miradas cómplices entre ella y Roberto. La manera en que siempre parecía estar un paso adelante de todos. La familia de Irene, los Monteverde, Javier asintió lentamente. Los Monteverde querían la fusión de empresas a toda costa. Tu padre se oponía firmemente. ¿Y mi madre? Pregunté, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Por qué ella? Porque sabía demasiado, respondió, acercándose para tomar mis manos. 10 años en el extranjero me habían enseñado mucho. Ya no era la niña asustada que podían intimidar. ¿Y qué le pasó a mi madre, tío? Pregunté, enfatizando con desprecio la última palabra. ¿Qué les pasó realmente a mis padres? Un silencio aún más profundo cayó sobre la habitación. Vi cómo Roberto e Irene intercambiaban miradas nerviosas. Mi abuelo se enderezó en su sillón, con los ojos repentinamente alertas. ¿Qué insinúas, Elena? Preguntó con una voz que mezclaba curiosidad y alarma. Nada, abuelo, respondí con una sonrisa fría. Solo que he aprendido que en esta familia, los accidentes suelen ser muy convenientes. La taza de té que Irene sostenía resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo de mármol. Nadie se movió para recoger los pedazos. Creo que Elena está cansada por el viaje. Intervino Martín intentando aliviar la tensión. Acaba de llegar de Londres esta mañana, y ya sabes cómo es el jet lag. No estoy cansada, Martín, repliqué con suavidad. Estoy más despierta que nunca. El mayordomo, Ernesto, que había servido a la familia Valverde por décadas y presenciado más secretos familiares de los que cualquiera podría imaginar, carraspeó desde la entrada del salón. Don Federico, el doctor Javier ha llegado para su revisión diaria, anunció. El nombre cayó como una bomba en mi conciencia. Javier. Habían pasado 10 años desde la última vez que lo vi. Desde aquel verano antes de que me enviaran al internado en Londres. Él era el hijo del antiguo médico de la familia. Y ahora, aparentemente, había seguido los pasos de su padre. «Hazlo pasar», ordenó mi abuelo, sin apartar sus ojos de mí. Cuando Javier entró al salón, sentí que el tiempo se detenía. Ya no era el joven de 20 años con el que había compartido secretos y mi primer beso en los jardines de la mansión. Ahora era un hombre, con un aura de profesionalismo y madurez que no hizo más que acentuar lo apuesto que siempre había sido. Sus ojos se encontraron con los míos, y pude ver el reconocimiento instantáneo, seguido de sorpresa y algo más que no pude descifrar. Elena. Pronunció mi nombre como si fuera una pregunta y una afirmación al mismo tiempo. Doctor Montero. Respondí con formalidad, como si nunca hubiera conocido el sabor de sus labios. La incomodidad en la sala aumentó exponencialmente. Todos sabían que Javier y yo habíamos sido cercanos aquel verano, antes de que mi mundo se desmoronara por segunda vez. Esto es una reunión familiar, intervino Roberto, recuperando su postura autoritaria. La revisión médica puede esperar. No, no puede esperar, contraatacó mi abuelo, haciendo un gesto a Javier para que se acercara. Y dado que Elena ha decidido unirse nuevamente a esta familia, creo que tiene derecho a estar presente si así lo desea. Sus palabras me sorprendieron. ¿Desde cuándo mi abuelo se preocupaba por mis derechos? Javier se acercó a mi abuelo con su maletín médico, pero su mirada seguía regresando a mí. Tal vez deberíamos continuar en privado, don Federico, sugirió con tono profesional. Tonterías, respondió mi abuelo. No hay secretos en esta familia. La risa amarga que escapó de mis labios hizo que todos voltearan a verme. Perdón, dije sin una pizca de remordimiento. Es solo que no hay secretos. ¡Qué broma tan buena, abuelo!
Roberto dio un paso amenazador, hacia mí, pero la voz firme de mi abuelo lo detuvo. Elena, si vas a quedarte, te pido que respetes esta casa. Como tú digas, abuelo, respondí, recogiendo mi pequeño bolso. Pero creo que ya he tenido suficiente reunión familiar por hoy. Después de todo, ya recibí mi regalo. Agité la carta frente a ellos antes de guardarla en mi bolso. Esa carta era ahora evidencia, aunque ellos no lo supieran. ¿Dónde vas? ¿A quedarte?, preguntó Martín, genuinamente preocupado. Tu habitación sigue disponible. ¿Mi habitación?, repetí con incredulidad. ¿Te refieres a la antigua habitación de servicio que me asignaron mientras Alejandro y Daniela disfrutaban de suites completas? El rostro de Martín se tiñó de vergüenza. Él sabía que tenía razón. He reservado una suite en el Hotel Imperial, respondí, ajustando mi abrigo. Pero gracias por tu preocupación, Martín. Siempre has sido el único Valverde con algo de decencia. Mientras me dirigía hacia la puerta, sentí la mirada de Javier siguiéndome. 10 años atrás, habría hecho cualquier cosa por esa mirada. Ahora, solo me preguntaba qué tanto sabía él sobre los secretos de esta familia. Elena, la voz de mi abuelo me detuvo justo antes de salir. Lo que has hecho hoy tendrá consecuencias. Me giré para enfrentarlo, viendo por primera vez lo frágil que se había vuelto. El poderoso don Federico Valverde, cuyo imperio inmobiliario era uno de los más importantes del país, ahora parecía un anciano consumido por la enfermedad. O quizás por algo más. Lo sé, abuelo. Respondí con una calma que sorprendió a todos, incluida a mí misma. Es precisamente lo que vine a buscar. Salí del salón sintiendo cómo el peso de 10 años de ausencia y resentimiento comenzaba a transformarse en algo más peligroso. Determinación. En el vestíbulo, la antigua ama de llaves, Mercedes, me esperaba con mi abrigo. Sus ojos, que habían sido testigos de cada drama en esta casa durante las últimas 4 décadas, me miraron con una mezcla de preocupación y algo parecido al orgullo. «Señorita Elena», murmuró mientras me ayudaba con el abrigo. «Ha crecido tanto. En más formas de las que imaginas, Mercedes», respondí, apretando suavemente su mano. «Tenga cuidado», susurró tan bajo que apenas pude escucharla. «Las paredes de esta casa guardan secretos que podrían ser peligrosos». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, la puerta del salón se abrió y Javier salió apresuradamente. «Elena», me llamó acercándose con cautela como si temiera que fuera a desaparecer. «¿Podemos hablar? En privado». Mercedes se retiró discretamente, dejándonos solos en el amplio vestíbulo de mármol, donde los retratos de generaciones de Valverde nos observaban con ojos fríos y calculadores. «¿De qué quieres hablar, doctor Montero?», pregunté, manteniendo mi distancia tanto física como emocional. ¿De cómo desapareciste después de que me enviaron al internado? ¿O de cómo no respondiste ni una sola de mis cartas? El dolor en sus ojos parecía genuino, pero yo ya no era la ingenua que creía en las buenas intenciones de las personas conectadas a esta familia. «No es lo que piensas», respondió, bajando la voz. «Hay mucho que no sabes, Elena. Cosas que no podía escribir en cartas que podrían ser interceptadas». «¿Interceptadas?», repetí con incredulidad. «¿Por quién?». Javier miró nerviosamente hacia el salón y luego hacia la escalera principal, como asegurándose de que nadie nos escuchara. «No aquí», dijo finalmente. «¿Puedo verte mañana? Hay cosas sobre tu abuelo, sobre tu familia, sobre tus padres, que necesitas saber». La mención de mis padres hizo que mi corazón se acelerara. 10 años investigando su accidente me habían dejado con más preguntas. ¿Qué respuestas? Y ahora Javier insinuaba que sabía algo. «Hotel Imperial, Suite 507», respondí después de un momento de duda. «Mañana a las 10». Javier asintió, y por un segundo vi al joven que había conocido, aquel que me prometió que siempre estaría a mi lado. Pero ese Javier había desaparecido hace 10 años, junto con mis ilusiones sobre pertenecer a esta familia. «Ten cuidado, Elena», murmuró. «No confíes en nadie en esta casa». «Nunca lo he hecho», respondí, dirigiéndome hacia la puerta principal. Al salir, el aire fresco de Madrid en otoño me recibió como un viejo amigo. La mansión Valverde se alzaba imponente detrás de mí, sus ventanas iluminadas como ojos que vigilaban cada uno de mis movimientos. El chofer que había contratado me esperaba junto al portón principal. Mientras el vehículo se alejaba por la larga avenida bordeada de árboles centenarios, pude ver en el espejo retrovisor cómo una figura observaba mi partida desde la ventana del despacho de mi abuelo. Sonreí para mis adentros. Había regresado, pero no como la niña herida que se fue.
Esta vez, venía preparada para descubrir la verdad, costara lo que costara. Lo que mi familia no sabía era que los documentos que había rasgado no eran más que una copia. La original, junto con otras pruebas que había recopilado durante años, estaba segura en una caja fuerte. Y eso era solo el comienzo de mi plan. La carta con su cruel mensaje seguía en mi bolso, primer testigo material del desprecio que esta familia siempre había sentido por mí. Pero ahora esa carta serviría a un propósito mayor. Sería el primer eslabón en la cadena de evidencias que finalmente revelaría la verdad sobre la muerte de mis padres y los oscuros secretos de la familia Valverde. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. El testamento que destruiste no era el verdadero. Tenemos que hablar. M. Martín, el único Valverde en quien quizás podría confiar. O tal vez solo otra trampa en este juego de manipulaciones que mi familia dominaba también. Madrid se extendía frente a mí, sus luces brillando en la noche como promesas de verdad y justicia. Después de 10 años, finalmente había vuelto. Y esta vez, no me iría hasta descubrir qué había detrás de aquella fatídica noche en que mis padres, accidentalmente, perdieron la vida en la carretera a Toledo. La reunión familiar había sido solo el principio. El verdadero juego apenas comenzaba. La suite 507 del Hotel Imperial conservaba esa elegancia discreta que caracterizaba a los establecimientos que no necesitaban presumir su exclusividad. Desde la ventana, Madrid se extendía ante mis ojos, tan diferente y a la vez tan familiar como la había dejado 10 años atrás. Me senté en el sofá, observando la ciudad mientras esperaba a Martín. Su mensaje de anoche me había intrigado lo suficiente como para aceptar verlo antes que a Javier. Martín siempre había sido diferente al resto de los Valverde, tal vez porque, como yo, nunca encajó completamente en el molde familiar. El timbre de la suite sonó puntualmente a las 8 de la mañana. Al abrir, encontré a mi primo con el mismo gesto de preocupación que recordaba de nuestra infancia. ¿Te han seguido?, pregunté, permitiéndole entrar. No lo creo, pero con mi padre nunca se sabe, respondió entregándome una carpeta. Esto es lo que quería mostrarte. El verdadero testamento. Abrí la carpeta con cautela. Los documentos dentro tenían el inconfundible sello notarial y la firma temblorosa de mi abuelo. ¿Cómo lo conseguiste? El abuelo me lo confió hace 3 meses, explicó Martín, aceptando el café que le ofrecí. Dijo que era su seguro, por si algo le pasaba antes de resolver ciertos asuntos. Recorrí con la mirada las páginas del testamento, deteniéndome en una cláusula que me mencionaba directamente. A mi nieta, Elena Valverde, hija de mi difunto hijo Carlos, le corresponderá el 40% de mis propiedades y acciones, con la condición expresa de que permanezca en España y asuma un papel activo en las empresas familiares por un mínimo de 2 años tras mi fallecimiento. Esto no tiene sentido, murmuré, sintiendo cómo la confusión reemplazaba a la sorpresa. ¿Por qué me dejaría tanto después de tratarme como una intrusa toda mi vida? Martín se acercó a la ventana, observando la ciudad como si buscara las palabras adecuadas entre los edificios. El abuelo comenzó a cambiar hace unos meses, después de que el doctor Javier le dijera que su condición era terminal, explicó sin mirarme. Empezó a hablar de arreglar errores del pasado, de verdades que debían salir a la luz. Mi padre se volvió loco cuando lo escuchó. ¿Y la carta de ayer?, pregunté, sintiendo cómo la rabia volvía a encenderse. ¿También era parte de su plan de redención? Martín giró hacia mí con una expresión de genuina sorpresa. El abuelo jamás escribiría algo así, Elena. De hecho, cuando le pregunté por qué te había invitado después de tanto tiempo, me dijo que tenía algo importante que entregarte, algo que te pertenecía por derecho. Me dejé caer en el sofá, tratando de procesar esta nueva información que contradecía todo lo que había creído durante años. Alguien está jugando con nosotros, Martín, o tratando de alejarte, añadió, sentándose frente a mí. La pregunta es, ¿por qué ahora? El recuerdo de mi última noche en la mansión Valverde golpeó mi mente con una claridad dolorosa. Tenía 18 años y acababa de descubrir una conversación entre mi tío Roberto y su esposa Irene, donde mencionaban que el accidente de mis padres había sido necesario. Confronté a mi abuelo con lo que había escuchado, esperando que por una vez tomara mi lado, que exigiera explicaciones. En lugar de eso, al día siguiente me informó que me enviaría a Londres, a un prestigioso internado para calmar mis nervios. Fue su manera de deshacerse de mí, de enterrar la verdad junto con mis sospechas. Cuéntame qué ha pasado en Minas Gerais estos 10 años, Martín. Mi primo suspiró.
como si el peso de una década de secretos familiares descansara sobre sus hombros. Después de que te fuiste, las cosas cambiaron. Mi padre tomó más control sobre el abuelo y las empresas. Alejandro y Daniela fueron colocados en puestos clave, mientras a mí me mantuvieron en departamentos menores, vigilado constantemente. ¿Por qué a ti? Porque sabían que te escribía, confesó, evitando mi mirada. Las cartas que nunca recibiste. Yo las envié todas, Elena.